En nombre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, les damos la bienvenida a este evento en el que queremos hacer un homenaje al profesor Bruno D'Amore con motivo de su doctorado honoris causa entregado por la Universidad de Chipre. Damos la bienvenida a todos los invitados, a los profesores de la universidad, a los profesores de otras universidades, estudiantes de doctorado, estudiantes de pregrado. El orden del día es el siguiente. Primero hablará la directora del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Distrital, la doctora Sandra Soler. Luego habrá unas palabras de la directora del énfasis de matemáticas del Doctorado Interinstitucional en Educación, la doctora Olga Lucía León, y palabras de un miembro del énfasis, el profesor Pedro Javier Rojas. Luego vendrá la conferencia del doctor Bruno D'Amore, Aprender matemática para utilizar su lenguaje de una forma universal. Tiene la palabra la doctora Sandra Soler. Buenas tardes a todos y todas. Profesor Bruno, lo invitamos a que nos acompañe en la mesa. Bueno, de nuevo, buenas tardes para todos y todas. Para mí es verdaderamente un placer estar aquí a nombre del Doctorado Interinstitucional en Educación, congratulándonos con el profesor Bruno D'Amore. Lo que voy a hacer a continuación es una breve reseña del profesor. Y dice, el profesor Bruno D'Amore es doctor en Educación Matemática de la Universidad Constantina Filósofa in Nitre de Eslovaquia y tiene estudios de pregrado en Matemática, Pedagogía y Filosofía de la Universidad de Bolonia. Realizó la mayor parte de su carrera docente investigativa en el Departamento de Matemática de la Universidad de Bolonia. Ha sido profesor invitado a diferentes universidades como la Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad de Granada, Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Chipre. En la actualidad es profesor del Doctorado Interinstitucional en Educación, sede Universidad Distrital Francisco José de Caldas. No me detendré en la amplia producción bibliográfica que vincula la matemática con la educación, el arte y la literatura, entre otros temas. Tan solo citaré algunos libros que ha publicado en el contexto colombiano. Matemática en todo, en el 2008, Competencia Matemática, en colaboración con Juan Díaz Godino y Marta Isabel Fandiño, y La didáctica disciplinar con Marta Isabel Fandiño. El doctor D'Amore se vinculó al equipo docente del DIUD desde su apertura y su trabajo ha sido fundamental para la consolidación del énfasis de matemática, no solo en el programa de doctorado interinstitucional, sino en Bogotá y en el país. En la actualidad dirige las líneas de investigación, formación de profesores de matemática, análisis histórico crítico y didáctico de los elementos fundantes de la didáctica fundamental e influencia en las transformaciones semióticas de las construcciones del cognitivo. El doctor D'Amore ha compartido con el DIUD su experiencia investigativa y conocimiento en sendos seminarios que han versado sobre temas como la didáctica matemática, los conceptos, objetos matemáticos y la semiótica, la relación semiótica, cultura y aprendizaje matemático y la epistemología e historia del infinito matemático. Hoy para el Doctorado Interinstitucional en Educación es un honor contar con el profesor D'Amore como miembro del equipo docente del DIUD. Y se congratula con la reciente distinción de que fue objeto el doctor D'Amore al serle otorgado el doctorado ad honorem en Ciencias Sociales y Educación por la Universidad de Chipre. Entidad que destacó, comillas, su militancia activa en el mundo de la investigación científica en educación matemática y los resultados internacionales obtenidos con estilo innovador, con infinita creatividad y esfuerzos incansables que han abierto nuevos caminos en el campo de la educación matemática,
y han contribuido en los más altos niveles a la investigación, a la didáctica, así como a la enseñanza, a la metodología y la doctrina matemática. Doctor D'Amore, en nombre del DIE y de la Universidad Distrital, te doy las gracias por querer hacer parte de esta comunidad académica. Gracias. Los colegas del énfasis de educación matemática, estudiantes y amigos, nos hacemos presentes en las palabras que envió un querido amigo. Voy a leerlas porque eso es lo que sentimos los que hemos caminado con Bruno en el énfasis de educación matemática. Hacía tiempo que transitaba por el mundo de la educación matemática y solo te conocía de nombre y de haber leído algún documento con tu firma. Después tuve la suerte de conocerte en persona y disfrutar de tu cálida amistad. Y llegué a la conclusión que compartir contigo el mundo de la educación matemática hace que éste sea, además de interesante, profundo y serio, mucho más simpático y divertido. Felicitaciones, Bruno. Vicen. Gracias, buenas noches. En representación de los integrantes del grupo de matemáticas escolares de la Universidad Distrital MESCUT, del cual el doctor Bruno D'Amore hace parte, quiero expresar nuestra complacencia por este homenaje que le brinda la Universidad Distrital, en tanto reconoce no solo su capacidad como profesor, sino su gran producción investigativa, también como integrantes del grupo. Nos complacemos como amigos, como colegas, por este homenaje a una gran persona como es el profesor Bruno, y por supuesto en mi calidad de alumno del doctor Bruno D'Amore, quien fue mi director de tesis doctoral, pues mi complacencia, mi agrado y mi felicidad por este homenaje y por tenerlo entre nosotros, y por supuesto comparto completamente las palabras del colega Vicent Font. Creo que indudablemente quienes tenemos la oportunidad de compartir con Bruno, sabemos de no solo de su capacidad, sino además de la posibilidad de que incluso las dificultades se vean como oportunidades, y de reconocer en todos y cada uno de nosotros las posibilidades de trabajo en este campo. Entonces, felicitaciones, y quedan con el doctor Bruno. Hay que decir que es para mí un gran honor hacer parte de esta comunidad científica. Ustedes fueron muy amables con sus palabras, pero yo soy un extranjero llegado acá, desde el cuarto mundo, y me acudieron inmediatamente, con amistad, con simpatía. Los colegas se volvieron todos amigos, Olga, Carlos, inmediatamente, peleando, ¿no? Pero intercambiando ideas. Entonces creo que esta es la manera mejor para, ¿cómo decir?, compartir ideas, intercambiar. No siempre son las mismas, pero la dirección más o menos es única. Y bueno, y tener, abierta comilla, alumnos, abierta comillas, como Pedro, como Jaime, como Ángel, como los que tengo, es una ganancia para mí, ¿no? Confrontarse todos los días con personas que tienen el mismo nivel cultural, la misma gana de hacer. Es una suerte increíble. Bueno, antes de empezar, tengo que decir que les pido perdón por mi pseudo español. De vez en cuando yo no encuentro la palabra, me la invento. Y
más o menos el 50% de las veces sale bien. Pero en el contexto del discurso normalmente uno entiende lo que quiero decir. Gracias porque hay personas que llegaron desde fuera para estar aquí y conozco de universidades diferentes de Bogotá, entonces realmente muchísimas gracias. La idea era de volver a dar la misma ponencia con la cual acepté el grado en Chipre. Las condiciones son un poco diferentes. Primero porque allá habían 32 grados. Segundo porque me vestieron de una forma muy rara, toda colorada, ya vieron, ¿no? Y aquí puedo estar tranquilo, sentado, y bueno, temperatura agradable, amigos. Entonces, la idea sería de dar la misma ponencia, pero en idioma español. Y espero que a alguien la va, como decir, agradecer. Antes de dar la ponencia, me avisaron, mejor si no hables mucho de matemática. ¿Cómo que? Entonces, didáctica, no, tampoco didáctica. ¿Te quieren que vuelva? Yo solo esto conozco, nomás. No, porque esta es la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. Entonces, sí, puedes hablar, sobre todo de ti mismo un poquito. Y después de investigación, pero sin decir muchas cosas complicadas que aquí no me entienden. Y buscar algo que puede ser interesante por un no matemático, de matemáticas. Decidí de renunciar. Pero después, ¿cómo renunciar a algo así? Entonces, lo que voy a presentar es lo que allá me pidieron, y si algo no me gusta, la culpa no es mía, de ellos. Tanto están lejos, no puede contestar a nada. Sí, esto es entonces el tema. Ya buscar la forma del verbo que aparece acá fue complicado, porque quisieran poner enseñar, y decía, no, a mí me interesa aprender. Entonces al final creo que en el texto oficial que va a salir allá hay enseñar a aprender, pero aquí al fin puedo utilizar el verbo mío porque aquí ustedes me entienden, aprender la matemática. Empiezo desde el eco. Aún hoy hay gente que confunde pedagogía con didáctica. Y por ejemplo cuando... bueno, no voy a decir lo que está escrito allá porque me parece que no vale la pena, ¿no? O sea, uno puede leer allá o escucharme a mí o ambas cosas, o ninguna de las dos si quiere, pero no vale la pena que me voy a poner a leer allá. Entonces yo digo las mismas cosas pero de otra forma. Veo que a veces, por ejemplo, la gente dice, para preparar un futuro profesor hay que hacer cursos de pedagogía, sí, todo está bien, cualquier cosa que uno aprende. Pero hay una parte en común entre pedagogía y didáctica que es la más interesante. Y también la pedagogía se puede interpretar en muchos modos. Europa fue la cuna de la pedagogía, Italia también, entonces tengo una experiencia, bueno, y me gradué también en pedagogía, solo para hoy decir esto que estoy diciendo acá a ustedes. Hay una parte en común con la didáctica, pero hasta hace unos siglos se podía ver la pedagogía como parte específica de la filosofía, evidenciando las temáticas diferentes. Pero la didáctica hace hincapié sobre las palabras específicas como aprendizajes, construcción cognitiva o cognoscitiva, como dice alguien. Entonces yo creo que una buena representación podría ser esta, ¿no? Pero si entramos en el término didáctica, hoy en día hay que distinguir como mínimo 3 intereses diferentes, también con intersecciones no vacías. Una didáctica general, en el sentido precedente, una didáctica especial que se ocupa de situaciones especiales, que puede ser estudiantes particulares o situaciones particulares, y una didáctica disciplinaria. Marta Fandiño y yo trabajamos mucho en esta dirección de intentar definir una didáctica disciplinaria, publicamos un par de libros, participamos a congresos.
pero son cosas diferentes y uno normalmente no lo piensa. Los pedagogos que fundaron la moderna concepción de la pedagogía ya habían hecho énfasis en el problema del aprendizaje, pero sin hacer una específica referencia a las disciplinas. Es decir, el problema era del aprendizaje, pero el aprendizaje, o sea, general. Mientras que hoy es claro para todos, es suficiente entrar una vez en un salón de clase, quedarse allá, que aprender matemática no es como aprender baloncesto, es diferente. Y entonces existe una especificidad del aprendizaje de la matemática, lo que Rousseau, mi maestro y querido amigo, llama un fracaso electivo. Hay alumnos, seres humanos, 14 años, 15 años, que en todas las disciplinas más o menos alcanzan, pero en matemática no. Y este es un fenómeno raro, interesante, que hay que estudiar. Esta especificidad llevó en los años 80 a dar el nacimiento a lo que hoy se llama una didáctica de la matemática, quien la llama educación matemática, pensada como epistemología del aprendizaje. Y esto es para destacar las características que lo distinguen de los demás materias. Hay una tentativa que nació en Europa, pero se difundió mucho. Aquí en Colombia también leí algo de este estilo. O sea, de buscar al interior de una didáctica general matrices comunes a las diferentes didácticas disciplinarias. Esto creo que en el futuro será algo muy interesante. Por ejemplo, mientras que la didáctica de la matemática, que fue la primera a nacer, tomó una dirección hacia una reflexión científica sobre el aprendizaje o la falta de aprendizaje. Son dos maneras diferentes de decir la misma cosa por parte de los alumnos, no importa la edad. Otras didácticas aún no entraron en esta mentalidad. Yo en broma la llamo A y B, mis alumnos saben qué quiero decir. Hay muchas didácticas disciplinarias que se quedaron en A como arte del aprendizaje, arte de la enseñanza, y aún no hicieron el paso adelante. Creo que esto en el futuro podría ser una matriz común en la cual se podría trabajar juntos, con otros especialistas disciplinarios. Me gusta decir esta frase porque, bueno, son 42 años que trabajo en investigación en didáctica de la matemática, que alcanzamos a ver que son los matemáticos los que están dando el aporte más interesante a la didáctica de la matemática en el mundo. Esto no significa que los otros no. Cito solo a quien conoce la temática, 3 psicólogos, Vergniaud, Duval, Fishbein. Entonces, perdón si estoy nombrando la serie Super A. Entonces, no solo matemáticos, pero principalmente matemáticos. Y esto es el resultado de una lucha de decenas de años. Segunda parte. La matemática es la única disciplina que se enseña en todo el mundo. No hay nada que hacer. Uno dice el idioma también, sí, pero aquí se estudia el idioma español y en otro lugar otro idioma. Y más o menos se enseña lo mismo. Depende más de la edad de los alumnos la diferencia que no la región geográfica. Y hay un documento muy interesante que los invito a leer si ya no lo conocen, que es esto. Tiene como referencia a Artigue, porque Artigue fue el coordinador de un grupo. La UNESCO publicó un extenso documento largo donde se delinean los futuros conocimientos necesarios a los ciudadanos. Y es muy interesante porque no solo se habla de alto nivel, y parece el contrario, pero el conocimiento matemático de alto nivel es sencillo entender cuál será. Pero se habla también del ciudadano común, lo que no tiene nada que ver con la matemática.
lo que no está haciendo un trabajo científico. Él también tendrá siempre más necesidad de conocimiento matemático. Los invito a leer este texto. Este documento para mí es importante hoy porque hay un rol, un papel de la matemática que no es solo aplicativo. Cuando se dice ¿por qué la matemática tuvo este éxito internacional? Porque el celular, porque la TAC, se llama TAC aquí también, ¿no? La TAC, la resonancia magnética, todo eso. Un matemático ganó el premio Nobel en medicina por la invención de aparatos médicos. Ya que no tenemos el Nobel, nos toca ir buscando en otras materias, si no nos quedamos afuera de todo. Pero hay una importancia interesante en el lenguaje mismo de la matemática para interpretar los fenómenos de la naturaleza y para leer, para interpretar, para entender toda la disciplina que el ser humano crea. Me paro un momentito sobre crea, porque no siempre la gente está de acuerdo sobre esto, entonces me paro poniendo relevancia sobre este verbo. Entre ellas, la música, las artes. Yo creo que un investigador en didáctica, aprovechando de su competencia matemática y del conocimiento humano, que no siempre el matemático comparte con él, porque no es su tarea. Estoy diciendo, el conocimiento humano, por ejemplo, de la dificultad que tiene una persona, un aprendiz, a hacerse dueño del lenguaje matemático, puede decidir dedicar parte de su tiempo a este tipo de trabajo. 3. Me pidieron de hablar un poquito de mí, entonces en primera persona tengo un poco de vergüenza, pero mejor decirlo. O sea, yo soy matemático y trabajé como matemático. Pero me pasó que en el año 71 salió una convocatoria de una revista de didáctica. 71 la didáctica era algo muy raro, no es como hoy. O sea, ya para mí es un esfuerzo llamarla didáctica, pero hicieron como a los matemáticos jóvenes, le pidieron ¿cómo decir? Un análisis de alguna propuesta didáctica. Yo participé en 71. 5 años después regresé, pero solo en el 81 empecé a trabajar realmente, dejando la investigación en matemática pura en didáctica. En primera instancia me ocupé de estudiar el choque que hay entre el lenguaje formal y el lenguaje natural en el salón de aula, no importa el nivel escolar. Aquí fue difícil explicarles a ellos qué entendía con el lenguaje natural, porque siempre es tan complicado, ¿no? Decir qué es el lenguaje natural. Y al final allá lo llamamos everyday language. No sé si está bien. A mí no me parece totalmente bien. Y en estos años había un sueño, una ilusión de transformar la resolución de problemas en matemática de la escuela, como algoritmos. O sea, transformar la resolución de problemas en pasos elementales, mecánicos. Y entonces fue un error de interpretación de los extraordinarios trabajos de George Polya. Pero si uno mira no solo la su definición de problema, pero de los otros también, siempre hay un punto en el cual se habla de invención, de creación. Y entonces esto, ¿cómo lo vuelvo algorítmico? Hay unos profesores que lo vuelven algoritmo mirando en los ojos a los estudiantes diciendo, atención, mira bien el texto, reconoce los datos. Y esto se puede llamar solo de una forma: tonterías. Esto no es algoritmo, no es resolución de problemas. Y en los años 80 se empezó, me acuerdo, no fui a un tribunal de tesis en Puebla, en México,
Bueno, sería otra historia, bueno, ahora. También otra cosa que me gustó mucho fue estudiar la didáctica de los talleres. Ya están pasando de moda, pero me acuerdo muy interesante fue el estudio negativo de esto. Es decir, mucha gente pensaba que hacer matemáticas, o sea, con la mano, era la resolución de cualquier problema. El alumno construye su propia matemática. Entonces me puse allá a mirar qué pasaba realmente en un taller y me di cuenta que había partes negativas. Y publiqué también en este sentido. Un momento mágico para mí fue en 96, cuando me nombraron Chief Organizer del Topic Group Procesos Infinito, bueno, a través del currículo. Entonces fue un momento mágico para mí. Solo para decirle, tenía como ayudante en campo Raymond Duval. Yo el jefe de Raymond Duval era uno de los dos que me estaba acompañando. Ya no nos habíamos conocido antes y él ya estaba pensando a otro. 96 llega después del 93. Todos estamos de acuerdo. Y entonces los didactas presentes saben que a este punto a Duval del infinito ya no le importaba nada. Ya era en otra dirección. Entonces todo el tiempo hablando como locos. Y dirigí una tesis sobre infinito de la mi alumna Silvia Svarali, que fue aquí dando una ponencia exactamente acá una vez. Y otra cosa que siempre me interesó fueron los estudios de aprendizajes específicos. Y esto sobre todo con Marta. El cero, relación entre área y perímetros y varios otros. Una cosa que siempre me gustó fue mirar los niños pequeños. Sé que esto no es de moda y sé que los colegas universitarios, cuando digo esto, me miran raro. Pero los niños de 3 a 6 años dicen y hacen cosas matemáticas que te dejan sin palabras. Hay que escucharlos y escucharlos bien, porque lo dicen de una forma que no es adulta. Y entonces, si tú te limitas a escuchar y no interpretar lo que querían decir, no es tan interesante. Pero si tú te pones muy humildemente a escucharlos y a entender lo que quieren decir, es muy interesante. Definí el aprendizaje ingenuo, es decir, preformal o no formal, y lo encontré también en alumnos mucho más adultos. Es decir, estudiar estos niveles de detalle es muy interesante. Mi sueño es un día tener un doctorando que acepten estudiar de una forma muy científica este tipo de aprendizaje. Lo voy a encontrar un día u otro. Bueno, la historia en la didáctica de la matemática, con el mío maestro de epistemología, Francesco Speranza, y con el alumno mío, Giorgio Bagni, que en este campo fue uno de los números 1, no solo en Italia. Congresos, tenemos un congreso nacional que ahora tiene 27 años y algunos de las personas que están acá fueron ponentes allá. Carlos Vasco dio una ponencia allá, Jaime, Marta y Pedro fueron allá a dar una ponencia. ¿Y quién más? Olga la estamos esperando. Bueno, todos los que quieran venir van a encontrar una situación muy interesante desde el punto de vista humano. Más de 1000 profesores de escuela escuchando, participando. Y la revista, que alcanzó a tener una buena clasificación internacional, ya no existe. Ya se habló de este texto sobre la competencia, que escribimos con Marta y con Juan. Pero esto es algo que me dio que me gustó muchísimo, se le voy a decir. Profesores bueno, en Italia en grado 9 se empieza a estudiar la demostración, casi exclusivamente geométrica. Y los profesores te dicen que los alumnos no saben hacer demostración. Aún no existía un software para la demostración.
Y entonces, ¿qué significa que un alumno no alcanza a hacer demostración? Que no repite la frase que tú estás esperando, que su trayectoria no es la esperada desde un punto de vista aristotélico. ¿Qué significa? La cosa mejor es sentarse y mirar qué pasa, y escuchar. Y algo que es increíble, no lo van a creer, fue que los alumnos que según el profesor no alcanzaban, daban demostración, pero no era la demostración en el sentido aristotélico. Estaban utilizando otra lógica, que el profesor no conocía porque su preparación académica no era suficiente. Y me di cuenta que era la lógica Nyaya. Bueno, lógica Nyaya no tiene sentido porque Nyaya significa lógica. Decimos la Nyaya hindú. La Nyaya hindú antibudista, que tuvo un éxito increíble en India, no lo utilizaban como con, ¿cómo decir? Espontáneamente. Es una lógica en la cual la tesis es nombrada como primera, mientras que en la lógica aristotélica la tesis tú tienes que esperar hasta el final para nombrar. Y el alumno hace ejemplos, mientras que en una demostración griega, el ejemplo es algo feo, no hay que decir. Entonces los alumnos tenían 5 pasajes, no 3 como en los silogismos aristotélicos, y la cosa me asombró muchísimo, me puse a escuchar y descubrí esta cosa que me costó muchísimo. Todo esto está más que publicado, y entonces si uno se odia a sí mismo y quiere leer estas cosas, la encuentra en bibliografía toda. Hay una costumbre muy mala. Aprovecho que estoy acá y que tengo el poder de decir estas cosas muy malas. Que cuando sale una nueva teoría didáctica, parece que las viejas ya no se deben estudiar y utilizar. Aquí mismo, en esta ciudad que tanto amo, me encontré a pelear ferozmente con un doctorado sobre esto. O sea, por ejemplo, tanto para hablar claramente, ya, ¿a qué sirve estudiar la teoría de situaciones cuando existe la teoría de Radford? Esta es una pura tontería. Sería como decir, ya que tenemos la geometría analítica, ¿a qué sirve estudiar los elementos de Euclides? Ya se puede olvidar. Tenemos los espacios vectoriales, ¿a qué sirve estudiar la geometría analítica de Descartes? Esta es una actitud fea, mala e ignorante. Aprovecho de esta posición. Sobre todo porque las teorías nacen normalmente, en didáctica de la matemática, las teorías nacen para explicar situaciones de aula, para explicar falta de construcción cognitiva por parte de los estudiantes. Y cada teoría tiene sus especificidades. Y entonces una teoría nueva no borra la precedente, se agrega y da herramientas más a los estudiosos, es decir, a los investigadores, en mi modesta opinión también a los profesores de cada día en un salón de aula. Voy un poquito más rápido porque después hay algo un poquito más divertido. Creo que están todos tan serios, entonces. Esto fue un éxito reciente, cuando Marta y yo, hablando con los profesores, los estudiantes, nos dimos cuenta que había un cambio de significado con tratamientos. Ahora no entro en detalles así. Y la cosa nos asombró muchísimo. Empezamos a decirlo a los congresos internacionales, a escribir artículos y peleando también. Aún recuerdo que la persona que me presentó en Chipre y dijo palabras increíbles sobre mí, en griego, peleó con Marta una vez en un congreso internacional, a Rhodes, en Grecia también, porque no entendía realmente la naturaleza profunda del descubrimiento. Y nosotros nos tocó inventar
el lenguaje también para decir estas cosas, porque sí estaba un gráfico de Redford, pero no era suficiente para explicar la situación, entonces nos tocó inventar. Publicamos muchísimo sobre esto y sobre todo tuvimos dos alumnos fantásticos que hicieron un doctorado internacional con tesis ambas, como se dice acá, laureadas, Giorgio y Pedro. Bueno, llegué al punto 4, estaba esperando. Antes dije, importante la utilización del lenguaje matemático, por ejemplo, en la divulgación matemática. Es un fenómeno raro que casi solo tiene que ver con la matemática, que hay personas que rechazan la matemática. O porque no lo entendieron, o porque el profesor fue malo con ellos, o porque no alcanzaban a tener buenas notas. Y entonces la divulgación, en mi opinión, es algo que podría ser interesante para recuperar este tipo de cuestiones. ¿Sí? En estos últimos años me dediqué muchísimo, no solo a este tipo de estudio. Y en el cual los resultados fueron más interesantes, en mi opinión, fue relativo a la poesía, en particular a la Divina Comedia, o comedia, como se tendría que decir. Esto para mí tiene un sentido interesante que espero de compartir con ustedes antes que terminamos. Es decir, no existen dos culturas. Una persona que solo conoce la parte literaria, poética, artística, y ignora totalmente la parte científica, es una persona culta a mitad, pero vale también el contrario. O sea, una persona se puede decir culto. Una cultura es una palabra de una vastidad intelectual, profundidad increíble. Y entonces, por ejemplo, la idea de acercar con la matemática la Divina Comedia o la poesía con la matemática siempre me fascinó muchísimo. Aquí tenemos una de las primeras ediciones de la imprenta de la Divina Comedia. Este es un monumento del conocimiento humano. Aún hoy estamos hablando, estamos interpretando, aún hoy se está descubriendo el significado de algunos versos. Es decir, este ser humano escribió algo imperituro. La matemática del tiempo era muy escasa, por supuesto, estamos hablando del siglo XIII y inicio del XIV. Pero Dante la conocía, y la conocía bien. Vas a encontrar hoy un poeta que conoce la matemática de hoy como Dante conocía la suya de su tiempo. Ya casi no existe. Esta idea de las dos culturas nos está matando. Conoce la naturaleza del ser humano, los sentimientos humanos, pero al mismo tiempo la lógica, para usar metáforas especiales, usa a menudo la matemática. Esto se encuentra en Florencia cuando se entra en la basílica más famosa de Florencia. A la izquierda está este cuadro. Fue dibujado un siglo después de la muerte, entonces no hay que pensar que la cara real de Dante fuera esta. Ahora, lo que me pasó, que es muy divertido en mi opinión, pensándolo ahora, es que un matemático se pone a leer la comedia y encuentra explicaciones que el crítico literario no encontró. Esto es realmente raro. Entonces la mía idea era ahora de mostrarles un ejemplo. Aquí digo primero, tengo dos, pero voy a hacer uno solo para tener más tiempo. Estamos en Paraíso y lo que pasa es que hay una cantidad de ángeles, increíble. Esto ya lo conté en otras ocasiones, entonces va a ser muy rápido. Y Dante pide al santo que lo está acompañando cuántos son los ángeles
y el santo, que es muy culto desde un punto de vista matemático, que conoce la correspondencia bionívoca, le dice, mira, mira esto, fuego allá. Cada chispa es un ángel que nace a gloria de Dios cada instante. Entonces hay una correspondencia bionívoca entre los ángeles y las chispas. Y Dante se queda tranquilo, bien. Pero después dice, bueno, pero esto no responde a mi pregunta. Yo te estoy pidiendo cuántos, no corresponden, cuántos son. Y él se lo dice y Dante lo transforma en estos 3 versos sublimes. L'incendio suo seguiva ogni scintilla ed era tante che il numero loro più che il doppiar degli scacchi si milla. Ahora me tocó traducirlo. Y entonces fui a buscar, con la ayuda de una traductora profesional, que espero que está acá, así que la saludo, no la veo. No está. Bueno, la invité para precisamente agradecerle en este momento y fuimos a buscar juntos. Hay una traducción, mira las fechas de esto, ¿no? Del Conte de Seste, y cada chispa a 100 y a 1000 pasa, y a número mayor que doblado se cuenten a que 3 de casa en casa. Funciona bastante bien. Otra traducción. Este es lo que hace un investigador. No busca una traducción. Esa es la forma de razonar de un investigador científico. O sea, también cuando busca la traducción de una poesía, se pone allá y busca todas, no una. Esta es una actitud que tenemos que compartir con nuestros alumnos. Su incendio cada chispa propagaba, y tantas eran que el número de ellas, más que el doblar del ajedrez, subía. Esta es buena, el señor entendió. Me puse loco para buscar de quién es esta, y ella también me ayudó, y no alcanzamos. A este incendio cada chispa lo imitaba, que eran tantas, que más millares vibraban que los escaques cuando se duplican. No es mal esta tampoco, pero si uno no conoce la historia, no entiende ninguna de las 3, ¿verdad? No hay nada que hacer. Entonces hay que pedirse qué significa todo esto. No me voy a contar porque es tan sencillo que... Solo para decir que se está hablando de un número enorme. Son los ángeles que nacen instante por instante a gloria de Dios. No son todos los ángeles. Instante por instante. Dios es Dios, estamos hablando de... Evidentemente se está haciendo una referencia a la famosa leyenda, todo el mundo la conoce, del invento de los ajedrez. Todo el mundo sabe que el inventor pidió una recompensa muy modesta, un grano de arroz de poner en la primera casa, el doble 2 en la segunda, el doble 4 en la tercera, el doble 8 en la cuarta, y así, hasta llegar al último, es decir, 64. 1, 2, 4, 8. Uno puede hacer, aquí vamos rápidos, entonces puede poner estos números en esta forma, entonces primero 2 a la 0, 2 a la 1, hasta el último 2 a la 0. Ahora, para saber este número es muy sencillo, es suficiente hacer la suma, cada uno lo puede hacer mentalmente, ¿no? Si hay odontólogos acá que están acostumbrados a hacer sumas rápidos, ya la tienen. Bueno, para controlarlo mejor el número es esto. Es un número tal que hay que entenderlo, se puede poner en esta forma científica y uno se da cuenta que es un número impresionante. O sea, por ejemplo, si tú lo pones estos granos en toda la Tierra, para la Tierra entera de hoy, de la cual tenemos una medida al centímetro cuadrado hoy, esto significa que ponemos 3,5 granos por cada centímetro cuadrado de tierra. Toda la tierra, el mar, el Labrador, Argentina, Tierra del Fuego, Alaska, todo. Esto
uno entiende por qué al rey le tocó matar a Sifan-Nasir, porque tanto grano así no había, ni nunca se puede encontrar. Pero bueno, esto es para bromear un poquito. Los ángeles, dice el texto, más que redoblarse, se multiplican por millares. Entonces, hay 1000 ángeles en la primera casa. 1000 por 1000, 1.000.000 en la segunda. 1000 por 1000, 1.000.000.000, 1.000.000.000, ¿cómo se dice acá? ¿Billón? ¿Billardo? Bueno, 1.000.000.000 en la tercera es. Les recuerdo, porque se fuera un poquito, que estamos hablando de cuántos ángeles nacen instante por instante, a gloria de Dios. El número que sale es esto, más o menos. Y si vamos a ver cuántos ángeles por cada centímetro cuadrado, esto es el número de ángeles por cada centímetro cuadrado. Afortunadamente los ángeles son más que accesorios, son inmateriales, así que estamos tranquilos. Eso no sería un problema grave, ¿no? Bueno, normalmente cuando cuento esta historia la hago de una forma un poquito bromista, pero hay dos elementos de grande interés. Primero, ¿por qué Dante nos dice simplemente que cada instante nacen infinitos ángeles? Sería sencillo, ¿no? A cada instante, a gloria de Dios, infinitos ángeles. Si lo piensan bien, no es lo mismo. Es mucho más atractivo desde un punto de vista poético, de la leyenda, de la historia, decir un número tan grande que ningún ser humano lo puede contar, que no decir infinito. Parece una broma, pero la palabra infinito se resuelve en un instante, el adjetivo ya no más. Dios, infinitos ángeles, demasiado sencillo. Dante es una persona especulativa muy profunda, le gusta jugar. Es un toscano, los toscanos nunca hablan en serio. ¿En toscano se gana? Nunca, siempre te toca interpretar lo que te están diciendo. Es muy interesante. Entonces él no dice infinito, él dice un número increíblemente grande. Y los críticos literarios a este punto siempre lo comentaban de una forma tan sencilla, tan poco profunda matemáticamente, que no se daban cuenta de la profundidad que Dante había puesto en este juego de números. El segundo, todo el mundo decía que Dante, final 1200, se murió en 1321, entonces empezando el siglo XIV, no conocía los números indoarábicos, porque aún estaba la cultura romana, entonces conocía solo los números romanos. Ahora yo los desafío a intentar describir los números de antes con los números romanos. No, ya se dan cuenta que es complicado, ¿no? Bueno, entonces algo sencillo, una multiplicación. Intenta de hacer 14, escrito en número romano, esta noche, cuando regresan a casa, que no tienen nada que hacer, se recuerdan estas tareas. 14, número romano, por 6. Es una multiplicación de segundo, ¿no? De segundo primaria, ¿no? Intenten hacerlo con los números romanos y se van a enloquecer. Y entonces, ¿cómo es posible hacer? No digo el cálculo de antes, que puede ser que Dante no lo debe hacer, pero darse cuenta de la enormidad de este número con la escritura romana. Es absolutamente imposible. Entonces me puse a buscar. Y siempre me pregunto por qué no lo hicieron los literatos, por qué le tocó matemáticas. Me puse a buscar documentos y se sabía muy bien que el segundo hijo de Dante, Jacopo, era alumno de una escuela fica, que aquel tiempo era algo raro, Santa Trinita. Marta y yo fuimos a buscarlo. Y allá el maestro del tiempo se llamaba Paolo, que tenía un, ¿cómo se llama? Un sobrenombre. Un sobrenombre, un apodo, que era Pablo del Ábaco. Y aún tenemos sus apuntes y los apuntes de sus escolares. O sea, ¿por qué no ir a ver? ¿Por qué no ir a averiguar? ¿Pierdes días? Por supuesto, una investigación necesita días. Y hay apuntes sobre los números indoarábicos. Es decir,
a él le tocaba dar curso sobre los números romanos, porque era la ley. Pero a sus alumnos le daba también informaciones sobre las figuras de los signos, como se llamaba en este tiempo, y el cero, que era la cosa más misteriosa. Ahora, Dante no era ciertamente el tipo que esperaba el niño regresando a casa, le pedía qué hiciste hoy con tu maestro, como a veces hacemos nosotros con los niños, ¿no? Que siempre contestan nada, ¿no? No era el tipo, no me parece el tipo humano de este estilo, pero nunca vio los apuntes del hijo. Imposible, esto también es imposible. Entonces la idea es que no, que hoy, gracias a estas tonterías, sabemos que es muy probable que Dante conocía el mínimo de escritura indoárabe. Y se van a ver ahora las análisis críticas literarias de la Divina Comedia modernas, a este punto siempre dicen que Dante conocía un poquito de número, para explicar esto. Esto me dio una satisfacción enorme. Paso al segundo ejemplo, si no el tiempo se vuela ahí. Existo con las dos culturas. Al tiempo de Dante las dos culturas convivían. O sea, una persona culta era culta. No era culta en poesía, ignorante en esto, no. De la misma manera, me gusta mucho dedicar parte de mis estudios de mi tiempo a la relación entre matemática y arte figurativo. Y bueno, sería muy sencillo. Yo busco los autores que utilizan matemática y los analizo, como hacen todos mis compañeros que se ocupan de esto. Por ejemplo, a Granada, ir a mirar los azulejos de la Alhambra, o buscar el Renacimiento italiano, es decir, Raffaello, Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, o los modernos, Escher o Reuterswald. Esto es para mí demasiado obvio. Me gusta hacer algo un poquito más complicado. Mirar la historia del arte, no del arte matemática, del arte, y intentar de dar explicaciones matemáticas de lo que encuentro. Y se encuentran cosas muy interesantes. No la tengo aquí, solo algo muy reciente que les voy a decir. Para averiguar si las pinturas informales son realmente de los autores famosos o son copias, porque hacer copias del informal es la cosa más sencilla del mundo. Hoy en día se utiliza un análisis matemáticas. Un crítico de arte le toca aprender matemáticas. Precisamente las dimensiones fractales. O sea, cada pintor tiene su dimensión personal en un intervalo muy, muy pequeño. Y esto volvió el crítico de arte hoy con una pesadilla nocturna tremenda porque le tocó aprender estas cosas. A mí no me gusta ser diletante, ¿cómo se dice? Aficionado. Entonces, cuando decidí de ocuparme de crítica de arte, hice el examen bien para entrar en la Asociación Internacional de los Críticos de Arte. Tengo siempre aquí conmigo, aquí conmigo ¿cómo se dice? La tésera, el carnet, siempre lo tengo aquí conmigo, en 1977. La mía es del Louvre, de París. Entonces empecé a estudiar estas cosas con mucha atención y me enseñó mucho uno de los máximos estudiosos de crítica de arte italiana, Filiberto Mena. Cuando salió, en estos años salió con mucha fuerza el arte conceptual, con un grupo de artistas y de críticos inventamos la arte exacta. ¿Qué significa arte exacta? Se ve acá. La arte exacta es como la matemática y la ciencia. Es decir, la arte exacta está al arte, como la ciencia exacta, la matemática, está a la ciencia. Y empezamos a hacer muestras
con artistas famosos, muy importantes, no solo italianos. Por ejemplo, con Bernard Benet, que de Francia. Ahora estoy intentando de organizar una muestra acá de Bernard Benet. Miramos si se alcanza, si los voy a presentar. Sobre esto escribí mucho y ahora está saliendo un libro que tiene un poquito de problemas de redacción, pero en unos pocos meses va a salir. Esto, por ejemplo, es la portada de un libro que escribimos con Filiberto Mena, una muestra que se hizo en Roma. Se llamaba, ni a decirlo, de matemática. Entonces elegimos como 20 artistas, entre los cuales estaba ella. Lástima que lo invitamos, él aceptó, la muestra se retardó, se posticipó de un año y él se murió. Rabia infinita. Pero bueno. Tomamos solo un ejemplo para mostrarle qué quiero decir. Las perspectivas imposibles. Todo el mundo piensa que la perspectiva imposible nació a mitad del siglo XIX. Esto es falso. Y para mí se explica muy bien. La inteligencia del ser humano se puede manifestar de 1000 maneras. Pero el ser humano es algo raro, porque para alcanzar a construir algo, pierde siglos, milenios, y cuando lo alcanza, empieza la contradicción. El ser humano es personal. En matemática esto pasa a menudo. Cuando al fin alcanza a construir el análisis, empieza a hacer análisis fácil o otras que mueven los fundamentos mismos de lo que construyó. Y entonces, el ser humano buscó una representación prospética perfecta por miles de años. Los egipcios, los romanos. Acá también en alguna pintura se ve algo que podría ser un tentativo de prospectiva. En las grutas de Altamira también están posiciones que hoy en día se consideran proféticas. Cuando al fin salió el primer libro al mundo de prospectiva matemática, escrita por un pintor, Piero della Francesca, el ser humano empezó a contradecirla y a crear figuras con perspectivas falsas. Por ejemplo, en este año, el señor Kirby escribió un libro que tiene un título que para leerlo necesitan 4 minutos. Y la cosa más interesante que estaba una ilustración de William Hogarth. William Hogarth es un grande pintor. Hay que mirarlo bien porque es muy interesante. Lo de los embajadores, donde está la calavera en Anamorfosis, no sé si se recuerdan. Aquí le cuento un particular. Esta obra se encuentra en una sala de la National Gallery en Londres. Y cuando entras te la ves allá. Y está esta obra, Los Embajadores. Y en Baco está, no sé si se acuerdan de esta calavera rara, porque está en Anamorfosis. Para ver la calavera hay que ponerse al lado del cuadro, contra la pared, a 1,20 m de la base del cuadro. Solo que hay una maldita línea amarilla que uno no puede sobrepasar. Y están feroces guardianos allá que te miran así con ojos. Entonces yo le recomiendo esto. Se ponen allá esperando. Este ser humano no puede quedarse todo el día allá. Tiene que hacer pipí, tiene que irse. Entonces en el momento en el cual él se va, le recomiendo, van contra la pared, bajan un poquito, bueno, depende, yo me bajo, otro se puede subir un poco, y miran la calavera. Empieza a sonar todo el mundo, y llegan 4 o 5 que se van a decir cosas en inglés. Entonces uno puede contestar con su inglés sencillo, decir, mira, no me di cuenta, esta línea
No se puede. Perdón, yo no lo sabía. Le juro que vale la pena. William Hogarth. Este es el dibujo al cual estoy pensando, que se encontraba en este libro de Kirby. Míralo bien. El título es Perspectivas absurdas. Es decir, el ser humano inventó la perspectiva y esto bandido lo va a cambiar todo. Mira los particulares. ¿Se dan cuenta? Que algo está pasando mal, que hay particulares rarísimos. Hay personas que no lo ven ni muertos. Hay otras que empiezan a decir al vecino, mira allá, y el vecino, para estar tranquilo, sobre todo si el esposo, dice, sí, ya mira, esposos serán novios. Bueno, así. Ahora vamos a ver un poquito más cerca. Regresan acá, por ejemplo. Esta señora está en esta casa que está de la parte de acá de Río, ¿verdad? Y está con una vela en mano. Y aquí está el río, el puente, la colina, y este señor fumando, pero necesita fuego. Y mira, empiezan a darse cuenta. ¿Cuánto grande es este pájaro? Mira cuánto está lejos de nosotros. Y esto está pescando con una caña, ¿se llamará? Que son 3,5 kilómetros. Y esta bandera está detrás de los árboles que están de la otra parte de la ría. ¿Se dan cuenta? Todo así. Y para hacer esto necesita una capacidad técnica no tan sencilla como parece. El juego es muy obvio. Cerca, lejos, adelante, detrás. Hay que intercambiarlos en un juego de perspectivas. En la perspectiva es imposible, hay dos personajes mundiales, que son Escher y el sueco Reutersberg. En estos días, en Italia hay una grandísima muestra de Escher, a Reggio Emilia, que es muy cerca a donde Marta y yo vivimos. Estamos buscando la forma de ponernos en contacto con la embajada holandesa para ver si es posible traerla acá, ya que está perfectamente hecha, solo hay que traerla, o sea, no hay nada más que hacer. Cuando se citan las perspectivas en los diseños imposibles, todo el mundo piensa a los estudios de los Penrose. El papá, Lionel, psicólogo, el hijo, Roger Penrose, o sea, el matemático físico, los de los agujeros negros, del espacio-tiempo, aparte que es un narrador increíble, formidable, los cuales estudiaron este tipo de forma en 1958 y la llamaron tribal. Pero el primer dibujo imposible de Reutersberg es de 1934, es decir, mucho antes. Entre las famosas ilusiones ópticas, la más famosa es el cubo de Necker. Hay que mirarla bien y empezar a pelear con el vecino. Mira estos vértices, por ejemplo. En esta perspectiva, ¿está más cerca de ti o es más profundo? Y no hay que pelear con el vecino porque cada uno la ve de su forma. Y hay personas que alcanzan a ver las dos y personas que no, ven solo una. Este cubo se puede construir así, míralo. Les pido el favor a quien tiene... Hay personas que tienen esta capacidad de hacer las cosas con las manos, ¿no? Cortar. Si uno es tan amable de hacerme un cubo así, yo lo paso al doctorado inmediatamente. No, le doy el doctorado, no. ¿Me permite? Le dar un doctorado. Bueno. Este tipo de juego está presente en Escher. En esta obra, que fue la sua primera sobre la perspectiva imposible, todo el mundo mira esta parte de la perspectiva imposible, pero no, miren acá, por favor. Está este señor que está mirando el cubo de Necker, y lo está haciendo de madera, y lo mira. Y aquí hay algo interesante, muy interesante, porque uno dice, mira, esto es el plan y esta es la realización tridimensional, ¿verdad?
No, señores, estamos en un dibujo, todo es dimensional. Y esto explica por qué se alcanza de Bucarest, o sea, no, ni muerto. Yo fui muy amigo de Oscar, tanto que Marta y yo somos los coleccionistas que al mundo tienen más obra de él, tanto que la prestamos, por ejemplo, en la muestra de Reggio Emilia, aparece allá, colección Marta y Bruno D'Amore en Bogotá. Ahora, empezó como una relación muy rara con varios críticos de arte, porque algunos de estos no se daban cuenta del valor de la matemática en algunas operaciones. Y la potencia descriptiva, racional de la matemática revela aquí su poder. Y por lo tanto, más que las motivaciones generales concretas también, piensan qué significa estudiar el lenguaje de la matemática por parte de un aprendiz, no solo para resolver ecuaciones, no solo para construir o para aplicar las leyes de la matemática a situaciones concretas, pero también para entender el arte, por ejemplo. La música es muy sencillo porque es el mismo lenguaje, pero en el arte figurativo aún tenemos personas que no alcanzan a aceptar. Yo creo que en esta dirección está adquiriendo siempre mayor importancia la idea de estudiar la didáctica de la matemática para ver cómo se desarrollan las situaciones de aula. Por ejemplo, pienso que una importancia que es reconocida por todos de la semiótica también está relacionada con esto. Si hoy en día nosotros siempre estamos buscando en lo que hace el profesor, en lo que hace el estudiante, las dos transformaciones semióticas, tratamiento y conversión, si yo pongo como tema, un tema traído del arte figurativo, esto se vuelve inmediatamente reconocible. Y puede ser que vamos a tener la confianza de algunos alumnos que prefieren estudiar cuestiones relativas a las artes que no a otras disciplinas. Me estoy acercando al final, entonces en este caso uno tiene que decir una frase que se queda inmortal, ¿no? No sé de dónde sacaron la frase antes. Aparte su utilización en un contexto de aula, yo veo, yo creo, yo escucho a los otros decirnos que la nuestra disciplina ha alcanzado una gran importancia en las últimas décadas, también como paradigma cultural, también como paradigma de referencia para las otras didácticas disciplinarias. La investigación científica nos da cada día más resultados. El bonito es que cada uno de nosotros está trabajando en direcciones diferentes y en cada dirección se encuentra algo. Y entonces es bueno cuando nos encontramos y compartimos todo esto, porque a veces son tan diferentes que parecen resultados de otro mundo, pero cuando nos pusimos a pensarlo bien, didáctica de la matemática se puede decir de una forma singular y no plural. Aquí como allá, quiero terminar diciéndole que este prestigioso reconocimiento yo quiero dedicarlo a mi esposa Marta, que aparte de que compañera fue mi cómplice, colaboradora en cada aventura, para buscar cosas entramos en el Guaviare, en las cuevas para hacer fotos, que no saben qué significa entrar en esas cuevas. Y bueno, y buscar documentos. Solo una loca como ella podía aceptar de hacer estas cosas. Cultural, de vida, una persona de una profundidad humana inigualable.
Por supuesto, sin su apoyo nada de esto habría podido suceder. Desde 15 años, hoy y por siempre, Marta, cualquier reconocimiento otorgado a mí, en realidad, viene otorgado a ambos. Muchas gracias, Bruno, por la conferencia. Muchas gracias a todos los asistentes y damos terminado el acto de homenaje. Que estén muy bien.